gracias a la gente de Serac y a la gente de Faxera también por estar apoyando. Y la verdad que para mí es un honor que hayan invitado para inaugurar, ¿no?, este ciclo de charlas. Está muy buena la idea de ustedes. Bosch es una empresa que nace en 1886, o sea que ya tenemos casi 140 años en el mercado, ¿no? Nace en Stuttgart, en Alemania, en un taller electromecánico. El señor Roberto Bosch era una persona, fundó un taller electromecánica. Una de las primeras cosas que hizo ese hombre, que inventó ese hombre, fue el magneto. El magneto pesaba 7-8 kilos, era de un tamaño considerable, era bien grande, y realmente fue lo que dio el puntapié inicial para la construcción de la bujía. La primera bujía se fabricó en el año 1902, ya, o sea, continuamente aumentando. Algo que no sé si todo el mundo tiene claro: Bosch es una fundación, Bosch es una empresa que es una fundación. El 92% de la empresa está en manos de una fundación. El 7% solamente está en manos de la familia del señor Roberto Bosch, y hay un 1% que está en manos de Robert Bosch de Alemania. Eso a nosotros nos da realmente una independencia económica muy buena. Bosch no cotiza en bolsa, no sufre las agresiones que otras empresas sufren en el mercado, las compras de alguna forma que pueden ser más peligrosas, las ventas que son peligrosas. Eso no quiere decir que alguna vez no podamos vender una división o una empresa de nuestro nombre, pero realmente al no cotizar en bolsa hay un montón de problemas que nos sacamos de encima. Es independiente de forma económica. Al ser una fundación, también hace que, ya por digamos, el reglamento de la fundación, el 8% de la facturación anual de la empresa se reinvierte en investigación y desarrollo. Eso hace que anualmente, por ejemplo, la facturación del año 2019 de Bosch a nivel global, por supuesto, de toda la empresa, fue 77.700 millones de euros. Eso hace que Bosch siempre esté en la vanguardia de todo lo que sea el desarrollo de nuevos productos. Por eso están así, no sé, para contarles algunos hitos. En 1978 Bosch inventó el ABS, fue el primer, realmente el inventor y el primer fabricante del ABS. En 1995 inventó el ESP, o el control de estabilidad, ¿no es cierto? Si hablamos del tema de inyección, tanto sea diésel como nafta, todos los sistemas de inyección electrónica, desde los sistemas mecánicos, ¿no?, de los años 50 hasta los años 70, los K-Jetronic, los L-Jetronic, los Motronic, fueron todos desarrollos de Bosch. Siempre va mejorando. Donde todavía el 60% de la facturación del grupo Bosch a nivel global proviene del mundo automotor. Eso para nosotros todavía sigue siendo la parte más importante. Dentro del mundo automotor está incluido nuestra división, que ustedes me presentaron hoy como director comercial. Sí, soy el director comercial de la división del mercado de reposición. Bosch tiene, además de esas áreas, muchas divisiones. Mi responsabilidad es el mercado de reposición en Argentina. Tenemos una estructura comercial basada básicamente en distribuidores. Tenemos distribuidores nacionales y también tenemos algunos distribuidores regionales o especialistas por línea de producto, que esos son los que visitan en general a las cámaras de repuestos, a los socios de las cámaras, en este caso de repuestos, que son las casas de repuestos de todo el país. Esa básicamente es nuestra estructura aquí en Argentina. Nosotros tenemos, a través de los años, tenemos una cantidad de productos que no son posibles de ser fabricados en el país, sí o sí los tenemos que importar, por la tecnología que tienen no los podemos fabricar aquí, y tenemos otras líneas de productos que sí son posibles de fabricar en Argentina, donde tenemos algunos proveedores, con ellos vamos trabajando con homologaciones. No sé, por ejemplo, una homologación de un proveedor para Bosch tarda, dependiendo de la línea de productos, entre 2 y 4 años. Quien tiene que quedar claro, no le ponemos la marca a ningún producto, sino que homologamos ese producto. La homologación no es solamente la calidad del producto, sino se homologa a la empresa como empresa y al producto como producto. Por ejemplo, si una empresa no cumpliera con las leyes de Argentina en lo que sea, no sé, situaciones ambientales
o por ejemplo contaminación o lo que fuera, nosotros no podemos homologar a ese proveedor. Eso se hace directamente desde Alemania, o a veces también en algunos casos desde Brasil. Nuestros colegas vienen y hacen la homologación de ese proveedor. Una vez que se pasa la homologación de la empresa, recién ahí comenzamos a hablar de alguna línea de producto o algunos part numbers de productos. Entonces, nosotros fabricamos y tenemos proveedores con un concepto de Made in Quality, donde garantizamos que los productos que nosotros vendemos con nuestra marca van a tener siempre la calidad necesaria o la calidad que nosotros decimos que tiene que tener para esa condición, para ese mercado. ¿Sí? Pero básicamente hoy, para que te des una idea, el 65% de nuestra facturación responde a productos importados, el 35% es de producción local. Nosotros tenemos líneas como baterías, como filtros, cables de bujías, pastillas de frenos, kits de distribución, correas de distribución, me olvido alguna otra seguramente, pero dije las más importantes. Esas líneas prácticamente son todas al 100% de producción local. No importamos esas líneas. Y luego tenemos otras líneas como la inyección de gasolina o la inyección diésel, donde por supuesto la tecnología no da para fabricar aquí en Argentina, y por supuesto la escala, ¿no? El volumen no da, y esas líneas las manejamos como producto importado, las importamos de alguna de nuestras fábricas. Algo que no comenté como estructura de la empresa cuando hablé de la fundación, algunas veces la gente no tiene idea o no se da una idea del tamaño de Bosch. Bosch es una empresa, además de la facturación que tiene cercana a los 80.000 millones de euros, tiene más de 400.000 personas trabajando, ¿sí? Y de esas de 400.000 hay 79.000 personas que son las que trabajan en investigación y desarrollo. Yo hoy hablé del presupuesto, pero no hablé de la gente. O sea, hay mucha gente en el grupo Bosch trabajando, desarrollando productos. En una época, ya hace alrededor de unos 2 o 3 años, nosotros decíamos que patentábamos 17, se realizaban 17 patentes por día hábil de trabajo en todo el mundo Bosch, en todos los países. Eso significa que nosotros estábamos patentando, inventando algo, 17 inventos por día hábil. A veces ese invento no llegaba a ver la luz del día, ¿no? Porque, no sé, contando algunos casos, hubo, recuerdo patente que nosotros cuando lanzamos al mercado argentino la bujía Super con electrodo de cobre allá por los años 86, ese invento de cobre dentro de la bujía de encendido había sido patentado durante la época de la Segunda Guerra Mundial, o sea, en el año 40 aproximadamente había sido patentado. Y no vio la luz en un producto hasta 1986. O sea que eso da un poco la idea de que muchas veces se patentan cosas, se patentan elementos, a veces no son solamente un producto terminado, a veces un elemento dentro de un producto que se comporta diferente, pero no todos llegan a ver la luz del día o no se llegan a ver convertidos en un producto. Nosotros tenemos, lo que manda es el estudio de parque para abordar el mercado, ¿no es cierto? O sea, básicamente el 45% del parque vehicular se encuentra en provincia de Buenos Aires y la zona de AMBA, o sea, Capital Federal y Gran Buenos Aires. Eso es el 45%. Después de la zona de Buenos Aires, como un todo, hablemos de Buenos Aires como un todo, incluimos también la provincia de Buenos Aires. Pero después de Buenos Aires, por supuesto, el primer mercado es Córdoba y el segundo mercado es Santa Fe. Después de ahí ya empezamos a repartir. Tenemos la zona de Cuyo como una zona también importante, la zona del norte de Tucumán también es importante. Digamos que el mercado está muy atomizado, sacando después la región de Capital y AMBA, que es el 45%, después está atomizado. Por supuesto siempre, y lamentablemente recién, bueno, uno de los muchachos que estaba era de Mar del Plata, ¿no? Ya están más cerca de la Patagonia. Por supuesto que siempre lo más difícil es Patagonia, donde en toda la Patagonia, de Bahía Blanca para abajo, tenemos prácticamente un 6% de mercado de parque vehicular, ¿no? Entonces esos lugares son más complicados. ¿Cómo los abordamos? Tenemos una red de distribuidores donde hacemos análisis potenciales nosotros del mercado, o sea, llamamos market share, ¿no? O sea, la participación de mercado que tenemos en cada una de esas regiones,
Y en base a eso vamos decidiendo la estrategia de dónde estamos bien cubiertos y dónde necesitamos seguir penetrando. En líneas generales es eso. Después puede llegar a pasar que algún canal, entiendo que ustedes son las casas de repuestos, que son para mí el canal por excelencia, pero también existen otros canales, como puede llegar a ser la estación de servicio o el lubricentro. Son otros canales que los distribuidores habituales no siempre trabajan todos los canales por igual, ¿no es cierto? Hay distribuidores que trabajan las casas de repuestos, hay otros distribuidores que trabajan lubricentros, y hay otros distribuidores que trabajan a lo mejor lubricentros y estaciones de servicios. Lo que nosotros tratamos de hacer es ver cuáles son las líneas o cuáles son los canales donde de alguna forma no tenemos tanta fortaleza, y en base a eso decidimos la estrategia del nombramiento de los futuros distribuidores. Nosotros, a partir de que se decretó la pandemia en marzo del 2020, realmente creímos que íbamos a tener un año terrible, que iba a ser horrible. No estoy diciendo ahora que fue muy bueno, pero pensamos, la verdad es que iba a ser mucho peor de lo que realmente está siendo. Nosotros sufrimos bastante del 20 de marzo al 13 de abril, porque todos deben recordar que en esa fecha nuestra empresa, como todas prácticamente las que acataron las decisiones del gobierno, estuvieron cerradas. Nosotros no pudimos operar, del 20 de marzo al 13 de abril estuvimos cerrados, y a partir del 13 de abril comenzamos otra vez a trabajar. Ahí sí, cada región en particular tuvo alguna cosa mejor y alguna cosa peor, ¿no es cierto? En Capital y Gran Buenos Aires fue la peor parte, porque fueron la mayor cantidad de controles y donde realmente era muy difícil trabajar. Terminando el mes de mayo, o a mediados del mes de mayo, ahí ya empezó a moverse un poco más, empezó a liberar también en Capital Federal el trabajo, y ahí comenzaron a convertirse en meses más normales. Entonces, para pasar un resumen, fue marzo malo, abril malo, a partir de mayo comenzamos a mejorar, junio bueno, y tuvimos un julio y un agosto que yo pudiera decir que son muy buenos. En un contexto diferente, yo diría que fueron casi meses normales de los años anteriores, ¿no es cierto? Hoy, en este contexto, con toda la pandemia arriba, tengo que decir que fueron muy buenos. No es que haya sido tan bueno, sino que no esperábamos que a esta altura, ya en julio y en agosto, tuviéramos la recuperación, o sea, el mercado tuviera la recuperación que nosotros estamos viendo. Yo creo que el hecho de, todos sabemos, ¿no? Uno de los mercados que más está sufriendo es el mercado del equipo original, o sea, la venta de autos 0 kilómetros, y yo creo que los usuarios, los conductores, están reparando, haciendo un nivel de reparaciones en sus autos altos, porque no van a poder cambiar el auto. La venta de automóviles este año va a ser extremadamente baja. Nos tendríamos que ir al 2003-2004 para encontrar un número tan bajo en venta de automóviles 0 kilómetros, o sea, a 2003 o a 2004, ¿no? Se piensa vender alrededor de 180.000 autos, puede ser 20.000 más, 20.000 menos, depende de la entrega, pero va a ser realmente muy baja la venta de vehículos 0 kilómetros. Yo creo que eso es una de las cosas que hace que el mercado de reposición esté más demandante. Después, además de eso, también puede ser que haya oportunidades en el mercado con respecto a lo mejor con gente que no pudo seguir trabajando o que está con problemas de otra índole, y bueno, los que están pueden tomar parte de ese mercado. Por eso yo decía, hablo por nuestra empresa. Nosotros los meses de julio y agosto, en este contexto, fueron muy buenos. En un año normal, fue un año normal. A ver, vos decías al principio que no lo comenté con el auditorio en general, ¿no? Yo entré a trabajar en Bosch en 1977. O sea que ya tengo 43 años arriba de trabajar. Trabajé también en algún otro mercado, en algún otro país, en Brasil, básicamente. En Bosch trabajé en diferentes áreas, pero desde los años 86, desde el 86, que estoy en este área. Por supuesto con diferentes puestos, hice toda mi carrera prácticamente dentro de Bosch, pero siempre también nosotros mismos discutimos estos. Y tenés, de los dos lados hay razones válidas para defender una y otra posición. Yo creo que tenemos límites, ¿no? O sea, esos límites
Es cuando hablamos de malaria económica, hablando en argentino básico, nosotros decimos, bueno, la situación está tan mal que no se puede ni comprar un auto, pero tampoco se puede reparar un auto, porque no le podemos ni cambiar los amortiguadores, ni cambiar, no sé, una bomba de nafta o de cambiar la batería del auto, ¿no? Entonces, por eso digo, tenemos límites. El primer paso de cuando se venden menos autos tiene un efecto positivo, rápido, que se ve, pero que si la situación económica luego no mejora para todos, después todos vendemos menos. O sea, no hay nadie que en una situación económica mala finalmente pueda mantenerse en el tiempo ganando. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros preferimos que se vendan muchos autos siempre. Eso es lo que nos va a garantizar a nosotros la venta de los años posteriores. Nosotros trabajamos el aftermarket. Podrá ser, se estima que un auto tarda en ingresar en el aftermarket en aproximadamente 3 años. Puede ser que, o puede ser no. De hecho, pasa mucho que entran antes también, algunos entran al año o al año y medio. La verdad es que el COVID, lo único que influyó, como comenté antes, es que nosotros estábamos cerrados al principio y por supuesto que hay gente que no tiene permitido trabajar todavía hoy en muchas ciudades, en provincias, pero en ciudades básicamente, de un día para el otro te cierran una ciudad y no podés entrar o hay que dar la vuelta. O sea, por supuesto que complican, no es todo más fácil. Pero yo lo que diría es que desde el punto de vista logístico no complicó tanto, lo que sí complicó es el contacto con el mercado. O sea, nosotros perdimos de alguna forma los contactos con los canales del mercado. O sea, nosotros tenemos en las 50 personas que te decía, muchas personas de nuestros equipos están en continuo contacto con el mercado, ya sea con la casa de repuestos, con la red de servicios nuestra, con los lubricentros. Todo eso hoy la verdad es que se perdió bastante porque no podemos hacer esas visitas y las tenemos que solucionar de forma virtual. Por un lado, conseguimos a lo mejor mayor cantidad de contactos, como estamos haciendo esto ahora que decíamos, pero por el otro lado perdimos ese persona a persona que para nosotros sigue siendo importante. Entonces, yo creo que el COVID en el mediano o largo plazo, por supuesto que es una situación que sabemos que en algún momento, todavía no sabemos cuándo, pero sabemos que en algún momento se va a revertir, se va a solucionar, eso es lo que esperamos por lo menos, ¿no? Pero no podemos vivir así, no es que ahora porque descubrimos que podemos hacer una call vía Zoom o vía Teams o lo que fuera, resulta que no vamos a visitar más el mercado. Lo que nosotros más extrañamos, y lo hablamos con los colegas de la empresa, con mis compañeros de trabajo, lo que más extrañamos es poder estar frente a frente al cliente para poder escuchar en primera persona cuáles son los problemas, qué podemos hacer para ayudarlos y poder salir adelante, ¿no? Esa parte creo que el COVID afecta más. Nosotros estamos haciendo home office desde un par de días de antes del 20 de marzo. Todo Bosch Argentina, no solamente las 50 personas de mi división, sino del resto de las divisiones, estamos todos haciendo home office desde esa fecha. Bosch es algo que de alguna forma, no hablamos de la parte de recursos humanos de Bosch, pero de alguna forma Bosch protege a su gente. A nosotros, él exactamente, creo que fue el domingo 17 de marzo, por ahí, que nosotros nos enteramos que el país entraba en pandemia, que se decretaba pandemia, pero todavía no estaba decretada la cuarentena. Yo el lunes llegué a casa, yo tengo 61 años, el lunes llegué a la oficina y me vino a ver la gente de Recursos Humanos y me dijo, hola, ¿qué haces? Hola, ¿qué tal, comandante? ¿Qué haces acá? Y vine a trabajar. No, vos sos más 60, te tenés que cuidar, tenés que ir a tu casa, pará, todavía. Bueno, directamente a mí, con un grupo de personas más, donde se encontraban madres embarazadas, personas que tenían familiares a lo mejor con alguna enfermedad de riesgo, nos mandaron ese mismo lunes, antes de que el gobierno tomara la decisión de la cuarentena, ya nos mandaron a casa. Entonces, Bosch privilegia el cuidado de las personas, pero la verdad es también que tenemos, o teníamos en ese momento, la posibilidad de poder hacer trabajo remoto. O sea, hay muchas posiciones en las empresas y muchas empresas que no tienen la posibilidad de hacer trabajo remoto. Nuestra gente de logística sigue trabajando en los depósitos. No podemos hacer trabajo remoto para el envío de la mercadería. Entonces, hay muchos trabajos que sí lo podemos hacer de forma remoto, pero hay otras que no. Entonces, esa es la parte que el COVID sigue afectando. Y también de alguna forma complica, vos hoy hablábamos del aprovisionamiento importado y local,
Nosotros en este momento seguimos complicados con el aprovisionamiento local de piezas, porque estamos todos cumpliendo los protocolos y los proveedores locales no están trabajando al 100%. Están trabajando algunos al 50% y los otros al 70%, y si una semana tienen a gente con COVID, tienen que cerrar y tienen que irse, cosa que está perfectamente bien, o sea, está clarísimo que es el camino, está clarísimo que es lo que hay que hacer, pero de alguna manera eso sigue afectando el negocio y el normal desenvolvimiento. Entonces, no hay cómo combatir eso, tenemos que convivir con eso. Hay que aprender a convivir de la mejor forma posible. En eso sí el COVID está afectando. Primero, o sea, yo quisiera contarte ahí dos cosas, ¿no? La política de precios en sí, te la voy a contar en segunda parte. Lo primero que me gustaría comentarles a ustedes, y muchos son testigos de que nuestra política es así, nosotros jamás, en ningún momento, ni de hiperinflación, estoy hablando de los años 89 o lo que fuera, ni en épocas de saltos devaluatorios del 60-70%, nosotros nunca sacamos los pies del plato. Nunca dijimos no tenemos producto para vender, nunca dijimos no vendemos y nunca dijimos no tenemos precios. Nosotros de alguna forma queremos darle la seguridad a los clientes nuestros y a los clientes de nuestros clientes que el producto, alguien nos podrá decir, ¿es caro? Sí, ok, puede ser caro, pero tiene precio. Jamás dijimos, no te puedo vender porque no tengo precio, no sé cuánto va a estar. Siempre tuvimos un precio. Eso por un lado para decir, en toda la historia que tiene Bosch aquí en Argentina, jamás dejamos de vender. Por otro lado, ¿cómo fijamos nuestros precios? Básicamente, los productos locales de una forma, porque tenemos un precio, un costo de un producto local, lo tenemos acá, lo compramos acá, tenemos un margen sobre el cual trabajamos, y ese margen, la única cosa que puede llegar a variar un poco es si es un producto más de alta rotación o si es un producto mucho más técnico. Ese margen puede llegar a variar, porque por supuesto que un producto técnico tiene un costo mayor, porque yo tengo que tener a lo mejor en estantería un stock mucho más alto. No sé, nosotros hoy actualmente trabajamos con 10.000 ítems. Es difícil mantener en estas condiciones 10.000 ítems en stock. Nosotros los tenemos, siempre por supuesto que tenemos quiebre de stock o lo que fuera, pero nosotros tenemos 10.000 ítems de stock. Hay productos que a lo mejor se vende uno cada 2 meses y hay productos que salen todos los días. Entonces, dependiendo cuál sea la línea de productos, está fijada nuestra gente de marketing de producto, en la que dice qué precio tiene que tener ese producto en el mercado. Eso con respecto a los productos locales. Con respecto a los productos importados, es muy parecido. Tenemos un costo de importación. Nosotros trabajamos con el dólar oficial, no trabajamos ni con el dólar blue, ni con el dólar contado con liqui. Tenemos un dólar oficial, eso se nacionaliza, pagan aranceles de importación X, dependiendo el lugar del mundo donde venga, dependiendo el tipo de producto que fuera. Tenemos también un margen dependiendo la línea y ahí calculamos nuestros costos. Y tratamos, en lo posible, de mantener durante todo el mes el precio. A veces tenemos que hacer aumentos en el medio del mes, pero la verdad es que son raras excepciones. No sé, en los últimos 10, 15 años no creo que hayamos tenido que usarlo ese recurso más de 3, 4 o 5 veces. Nosotros en general tratamos de hacer los incrementos de precios a partir de los primeros de cada mes para que el mercado tenga esa posibilidad de manejarse sabiendo el precio que está comprando. Ok, hasta esta hora nosotros no tuvimos problema con las importaciones. Hubo otros años, otras oportunidades que sí lo habíamos tenido, cuando tuvimos que ir básicamente algunas veces a hablar a la Secretaría. En general nosotros explicamos qué es lo que importamos. Yo te dije en un momento hoy que el 35% de nuestros productos son de aprovisionamiento local. Nada de lo que nosotros importamos puede ser reemplazado localmente por un producto local. Entonces, lo que hemos argumentado en ese momento es, miren señores, nosotros estamos importando esta línea de productos, y esta línea de productos es imposible de fabricar acá. Y la verdad es que no tuvimos problema. Hasta ahora, hasta julio, digamos, estamos en agosto, ¿no es cierto? Pero en agosto todavía vendemos lo que importamos hasta julio prácticamente. Hasta ahora, hasta julio, nosotros no tuvimos problemas con las importaciones y no tuvimos problemas tampoco con el giro de divisas. Por supuesto que hicimos en su momento todas las presentaciones que el gobierno requirió,
explicamos lo que éramos, las inversiones que tenemos en el país, la trayectoria, y la verdad que hasta esta hora el desenvolvimiento es normal. De alguna forma yo te diría que estamos teniendo un poco más de problemas lamentablemente con los proveedores locales, no porque el proveedor local sea malo o bueno, sino por lo que te había comentado antes, ¿no? O sea, ellos tienen el problema del COVID arriba, y acá nosotros tenemos proveedores actualmente que están en la mayoría en Gran Buenos Aires, ¿no? Pero tenemos en Capital Federal alguno, San Martín, La Matanza, alguno en otra provincia. Tenemos más problemas a veces con los proveedores locales porque ellos no están trabajando al 100%, están trabajando con capacidad reducida que con la importación. Así que bueno, esperamos también que continúe así, ¿no? Por supuesto que eso siempre es el día a día, o sea, nuestro país nos tiene también de alguna forma acostumbrado con cualquier tipo de color de gobierno. También digo, nosotros estábamos en Argentina desde 1924 y trabajamos con todos los tipos de gobiernos de esa fecha para acá. Y por ahora siempre salimos airosos, siempre pudimos contarles lo que hacíamos y de alguna forma somos respetados. No, lo único que yo puedo decir es que cada empresa, cuando empezó el año, tuvieron que hacer presentaciones diciendo cada una su plan de negocios, qué es lo que hacía, las inversiones que había realizado en el país. Cada empresa tuvo que hacer eso. Nosotros lo hicimos, ya no me acuerdo si fue enero, febrero, debe haber sido. Después de eso no nos volvieron a pedir nada y hasta esta hora vamos bien. Sé de algunas empresas que sí tienen algunos temas, pero no puedo hablar de que a mí me conste eso. Muchos hablan del comercio electrónico como si fuera el gran cuco, ¿no? El gran monstruo que se viene a comer todo. Nosotros particularmente creemos que el comercio electrónico es un canal más, es un canal importante que se vino a sumar, pero ahí lo que varía son los players, o sea, son los jugadores que están dentro del comercio electrónico. En realidad el comercio electrónico es una vidriera. El comercio electrónico uno se muestra, ¿no? Ahora, dentro del comercio electrónico, y si hablamos también del marketplace más grande de Argentina, Mercado Libre, pero existen en el mundo Alibaba en China, Amazon en Estados Unidos, eBay en Europa y en otros países también, por supuesto, en otros continentes también. Pero básicamente es una gran vidriera donde cada uno se muestra. La particularidad que tiene el mercado electrónico es, por supuesto, el alcance que tiene. Se puede de alguna forma mostrarse desde Buenos Aires y llegar hasta Jujuy o hasta Ushuaia. Y ahí lo que nosotros pedimos a los que actúan en el mercado electrónico es que respeten los canales habituales. Yo soy Bosch, yo tengo hoy tenemos un sitio en Bosch donde vendemos de alguna forma alguna línea, como por ejemplo escobillas limpiaparabrisas, pero la verdad es que yo no hago la cuenta de lo que vendo porque perdería dinero, o sea, lo hacemos solamente para posicionar nuestra marca, que se conozca el precio, pero sí los que venden en el mercado son nuestros clientes. Y ahí donde nosotros decimos, tenemos que respetar los canales. Porque si yo como vos vengo directo y quiero ir en el mercado electrónico, sea Mercado Libre o sea el sitio que fuera, una plataforma mía propia el día de mañana, si yo voy a saltarme los canales de comercialización, eso es lo que no es correcto. Pero lamentablemente, eso no solo pasa en el comercio electrónico, sino también pasa en el comercio físico. O sea, por supuesto que no voy a dar ninguna pista, ninguna marca, pero algunas marcas de algunas líneas de productos, en alguna oportunidad, salen a vender directamente. Entonces, tenían un distribuidor, después del distribuidor viene la casa de repuestos, después de la casa de repuestos sigue el resto de los canales. Bueno, si yo de acá directamente me voy a saltar todos los canales, tanto sea electrónicamente como físicamente, no es correcto, no es ético y eso sí altera todas las políticas comerciales. Algunas marcas de algunas líneas de producto prácticamente sí lo hacen, no estamos de acuerdo para nada con eso. Sí estamos de acuerdo con los players que ofrecen producto en el mercado electrónico, básicamente porque no podemos ir en contra de eso. El mercado electrónico llegó para quedarse. No podemos seguir discutiendo si el mercado electrónico es bueno o malo.
El mercado electrónico es la vidriera y los que están adentro son los buenos o los malos que hacen un buen trabajo o un mal trabajo. Básicamente la respuesta es, tenemos un sitio, vendemos extremadamente poco y no nos interesa crecer con esa venta, pero sí creemos que el mercado electrónico va a seguir creciendo y nuestra recomendación a los clientes, sobre todo a ustedes, a las casas de repuestos, es que trabajen en el mercado electrónico. Esa es la recomendación. Siempre hace falta algún intermediario, alguna plataforma, no me refiero por intermediario, alguna plataforma para que facilite, o sea, además del sitio, hace falta alguna plataforma para subir los precios o para actualizar o para poder publicar el catálogo. No es fácil tampoco, no es para todos, pero creemos, por supuesto, que es un canal que vino para quedarse y que aceleró también esta pandemia, ¿no? Porque estoy seguro que muchos de los que estamos aquí en esta charla hoy, a lo mejor o habían comprado pocas veces vía electrónica o alguna vez o nada, y ahora a partir de esta pandemia todos hemos hecho más compras en el comercio electrónico que lo que hacíamos habitualmente. Por otro lado también, nuestro mercado, nuestro rubro, no es fácil para trabajar en el comercio electrónico. Por eso es que nosotros solamente trabajamos una línea como escobillas, limpiaparabrisas, ¿no? que es bastante fácil, la aplicación inclusive. Nosotros creemos y trabajamos básicamente con el agregado de valor. Para nosotros, el que agrega valor en la cadena es el que tiene de alguna forma la validez para seguir existiendo. Y una pieza técnica nuestra necesita del agregado de valor, ya sea de la casa de repuestos que agrega valor o ya sea finalmente del taller mecánico que le agrega valor. No se puede vender, no sé, un inyector de nafta o un sensor por Mercado Libre. Mejor dicho, se puede vender, sí. Nosotros no lo queremos hacer, no es nuestra política. Esas son piezas técnicas, tienen que ser vendidas con un agregado de valor. Una pieza comercial, o no sé, nuestros colegas de herramientas eléctricas, no vine a hablar de otra división, pero a lo mejor vender un taladro es un poco diferente, ¿no? Un producto terminado se vende de alguna forma diferente. Para nosotros, para la complejidad que tiene un producto de nuestro rubro, no vemos el mercado electrónico como la salida. Insisto, sí se puede vender a través del mercado electrónico, pero no es lo que nosotros estamos buscando particularmente. Pero yo vi pasar, por ejemplo, la pregunta si todos los repuestos eran alemanes, ¿no? La respuesta, que es la misma, la primera parte tuya de la pregunta, yo veo atrás tuyo un globo terráqueo. Entonces, yo diría que los productos vienen de ese globo. O sea, nosotros tenemos 400 fábricas en el mundo, 400 sitios, 400 localizaciones de fábricas en el mundo. Existen pocos países que no tengan fábricas de Bosch. Entonces, dependiendo de dónde, la línea de fabricación que sea, es de dónde sale. Dentro de Alemania, o sea, de las 400 fábricas, hay 100 y algo de fábricas solamente en Alemania. A veces hablo con algunas personas y me dicen, ¿y Bosch dónde tiene la fábrica en Alemania? Y en 150 ciudades diferentes, porque es mucha la cantidad de fábricas que hay. Entonces, nosotros traemos piezas de todo el mundo que básicamente, en realidad las traemos de dos almacenes, del almacén de Brasil o del almacén de Alemania. Pero a esos almacenes llegan de todo el mundo. ¿Sí? O sea, no existen prácticamente países, tanto China como India, Turquía, España, puedo nombrar, no sé, 50 países diferentes que son proveedores nuestros. Tenemos productos locales, quiero recordar bien la fecha, pero desde el año 2004-2005 fue la primera línea de productos locales que tuvimos. Habíamos hecho un intento en los años 90 y pico, pero duró poco tiempo. Luego, a partir del año 2004-2005, comenzamos más fuerte, y a partir del año 2010, mucho más fuerte, y a partir de ahí es donde empezamos a tener primero el 25, el 30 y el 35. La variable que tenemos es básicamente todos los productos, primero, que existen dentro del portfolio del mundo Bosch. O sea, nosotros no vamos a fabricar, por ejemplo, un amortiguador. No existe un amortiguador dentro del mundo Bosch. Por lo tanto, no lo vamos a fabricar nunca, no lo vamos a dar a un tercero tampoco. Entonces, lo primero que es ¿ese producto existe dentro del mundo Bosch? Sí. ¿Ese producto lo tenemos, lo necesitamos para tener una porción de mercado en Argentina? Sí.
Ok, hay proveedores locales y ahí empezamos a trabajar con las posibilidades de los proveedores locales y quiénes son aquellos que son posibles de fabricar. Así como te dije, avanzamos entonces. Actualmente tenemos baterías, filtros, cables de bujías, correas de distribución, kits de correas, tenemos algo de líquidos, tanto refrigerante como lavaparabrisas, como líquido de frenos en alguna época. Me está faltando alguna, pero bueno, básicamente eso. El resto de los productos, nosotros no encontramos, pastilla de freno, perdón, me estaba faltando. El resto de los productos no encontramos la tecnología o el proveedor en Argentina que fuera capaz de producir con la calidad que nosotros tenemos. El ritmo de crecimiento desde los años, repito, 2002 para acá fue continuo, porque el ritmo de crecimiento está básicamente dado por, perdón, y nosotros hablamos de aftermarket siempre, ¿no? Siempre hablamos de aftermarket, porque en algunos años se vendieron menos, pero en el aftermarket ingresan vehículos por otro lado. Entonces, siempre tuvo un ritmo de crecimiento justamente por la cantidad de autos que se iban incrementando en el mercado, y luego cuando empezó a bajar la curva, el año de mayor venta de vehículos en Argentina fue el 2013 con prácticamente 950.000 vehículos, pero a partir del 2014 comenzó a bajar lentamente, pero hasta el año pasado siempre tuvimos crecimiento. Esa tasa de crecimiento es aproximadamente entre el 2 y el 4% anual, pero tiene que ver básicamente con la cantidad de vehículos que ingresan al mercado, con la cantidad de vehículos que se dan de baja del mercado, que hay cifras estipuladas. Nosotros tenemos una herramienta interna de Bosch donde ponemos, es una gran software, donde ponemos toda esa información y nos arroja las tasas de mercado por líneas de producto. Después hay algunas variables que por supuesto se pueden tocar, están las variables económicas, están las variables de evaluación, que son económicas también, pero que hacen que a veces que los mercados se achican, o en este caso, por ejemplo, la variable de COVID, que hace que también que el mercado se achique, más allá de que se vendan menos vehículos, ¿no? Pero la tasa de crecimiento, no quisiera equivocarme ahora, pero te diría que en promedio, en los años acumulados, estuvo quizás un poquito más todavía del 4%, en promedio. Movilidad eléctrica, ahí son varias patas. Primero, para que te des una idea, dos de las grandes divisiones históricas de Bosch, dentro del mundo automotor que yo comenté hoy, que era el 60% de la facturación del grupo Bosch, dos de las grandes divisiones eran, una se llamaba Gasoline Systems, básicamente era inyección electrónica de nafta, y la otra división histórica grande de Bosch era la diésel. Esas dos divisiones, que no tienen nada que ver con la mía, o sea, yo soy cliente también, como aftermarket, soy cliente de esas divisiones, pero esas dos divisiones eran muy importantes en la estructura de Bosch. Hace ya 4 años, esa división cambió de nombre y se llamó Powertrain Solutions. Eso significa que de las dos divisiones se armó una que se llama Powertrain Solutions, que le da la solución a las terminales automotrices de los motores, de las motorizaciones, ya sean diésel, ya sean nafta o ya sean eléctricas. A partir de ahí, el eléctrico hoy es un player muy importante en el mercado global, que por supuesto comienza a trabajar a nivel global. En Argentina todavía faltan unos años largos para que se vea impactado de lleno, pero se calcula que en el año, y esto es aproximada porque ahora, por ejemplo, el efecto COVID se habla de que retrasó algo, eso no sé cuánto, no sé medirlo, básicamente son estimaciones, tampoco son verdades absolutas, pero se decía que en el año 2030 aproximadamente el 50% de los vehículos que se fabricaban en el mundo iba a ser al menos híbrido, no 100% eléctrico, pero todos sabemos que lo primero que viene antes del eléctrico 100% es el vehículo híbrido, que ya están llegando también algunos, ¿no es cierto? Entonces,
2030, 50% de la fabricación. Pero eso no significa el 50% de lo que tengo en el mercado. Entonces, lo que hay que hacer la cuenta es ese 50% de fabricación que tengo en el 2030 y que seguramente va a ir creciendo, cómo va a terminar impactando en los diferentes mercados con el lapso de 4, 5, 6 o 7 años. Entonces, yo creo que recién a partir del año 2040, nuestro mercado en Argentina va a estar impactado por el vehículo eléctrico de una forma más importante. No sé decir si el 20, 25%, pero todavía hasta el 2040 tenemos motorizaciones nafta y diésel, más nafta, ahora la tendencia, que diésel e híbridas, pero todavía para el eléctrico 100% creemos que falta bastante. Otra cosa que aprovecho para pasar el aviso, Bosch está trabajando muy, muy fuerte, no solamente en los vehículos eléctricos, sino todo lo que tiene que ver con la movilidad conectada, ¿no? Ya sea tanto de conectar el vehículo con las personas o de conectar el vehículo con las infraestructuras de las ciudades, de las diferentes ciudades. Es algo, hoy en día se está trabajando en esos 4 pilares: movilidad de las personas, movilidad con las infraestructuras, la autoconducción, o sea, el vehículo autónomo, y básicamente las diferentes motorizaciones. Esos son los 4 pilares hoy del negocio automotor de Bosch, que sin duda vienen. Lo mismo el vehículo autónomo, ¿no? O sea, va a venir. Lo que pasa es que para que nosotros llegamos a la Panamericana y podamos ir de Buenos Aires a Córdoba con un vehículo autónomo, yo creo que van a pasar muchos años todavía. Ahora, es más probable que, no sé, el día de mañana, cuando las cosas sigan mejorando o vayamos a alguna otra parte del mundo, podamos tomar un transfer de un aeropuerto a una ciudad, o, no sé, seguramente alguno de los presentes tuvo la oportunidad de visitar en su momento la feria de Frankfurt, de automecánica de Frankfurt, y veían los colectivitos de la feria que pasaban por alrededor levantando gente para ir a los diferentes pabellones. Eso va a ser uno de los primeros vehículos que sí van a ser autoconducidos. No es que lo vamos a ver de un día para el otro, la autoconducción en la calle, pero sí en ese tipo de lugares. Lo que te había dicho yo, no lo comparo contra principio de marzo, lo comparo contra febrero, porque el último mes normal, febrero no es muy normal que digamos, ¿no? El mes normal sería enero, pero el último mes normal que tuvimos fue febrero. A partir de ahí comenzamos a estar impactados. Hoy, en pesos, hablando, estamos, yo te diría que el 70-80% más que en enero del 2019. De 2020, perdón. No, sin demasiados motivos aparentes, el diésel se ha convertido en un enemigo por el tema de contaminación, que a veces no es tal, porque con los últimos desarrollos de Bosch también se ha avanzado muchísimo sobre el tema, pero en las grandes ciudades en Europa se está prohibiendo la comercialización ya o el tránsito de vehículos diésel a partir de ciertos años, algunos en el 2025, otros en el 2027 o lo que fuera. Entonces, el vehículo liviano diésel yo creo que tiene una tendencia a realmente seguir reduciendo. En nuestro país la reducción fue por otro tema, ¿no? En nuestro país comienza a partir de los cambios de sistemas tradicionales, por el Common Rail y por la necesidad de un combustible de óptima calidad. Las empresas automotrices comenzaron a decidir la no importación de los modelos diésel. Pero eso fue en un comienzo. Ahora yo creo que ya está un poco más avanzado eso, aunque todavía países como España, como Alemania, siguen teniendo tasas muy importantes de sus mercados con combustible diésel. Yo creo particularmente, esto es una creencia, no tengo justo los planes de Bosch, pero es una creencia, hay una tendencia fuerte a la disminución de los vehículos diésel livianos, no así en los vehículos diésel pesados, donde todavía no existe otra mejor opción para los vehículos pesados que el combustible diésel. La casa de repuestos en Argentina es de una extremada necesidad, por un tema de capilaridad, por un tema de logística, por un tema que la casa de repuestos agrega valor en la cadena, es un tema de extrema necesidad. Por supuesto que en lo largo de estos años se han tenido que ir a ayornar, pero nos pasa a todos, todo el mundo se tiene que ayornar,
El tema es conseguir agregar valor para no quedar desubicado en esa cadena. Cuando el integrante de la cadena no consigue agregar valor,